A mediados de 2014, el Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido también como el grupo terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante, logró capturar nuevos territorios en partes de Irak y Siria. Aprovechando la inestabilidad política en Irak, los militantes pudieron lanzar una ofensiva en las regiones del norte del país, así como en varias fortalezas sirias, donde buscan establecer un califato, un estado que será gobernado por la ley Sharia. Para lograr su objetivo, estos terroristas emplearon tácticas brutales de choque, incluyendo asesinatos y ejecuciones públicas, la detonación de explosivos adheridos a vehículos y secuestros para obtener dinero de rescate, el cual financiaría su conquista. La declaración del Estado Islámico como califato atrajo a un grupo de combatientes extranjeros que acudieron en masa a Irak y Siria para unirse a Estado Islámico de Irak y el Levante, mientras intentaban expandir su influencia por todas partes. En medio de las continuas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por Estado Islámico de Irak y el Levante, la Real Fuerza Aérea del Reino Unido intentó lanzar ayuda humanitaria al pueblo yazidí del norte de Irak, que estaba siendo atacado por el Estado Islámico en un genocidio brutal. Lo que comenzó como un simple lanzamiento aéreo se convertiría en una operación de una década para intervenir en los planes del Estado Islámico, mientras el ejército británico, la Real Fuerza Aérea y la Marina Real brindaban apoyo terrestre, ataques aéreos y reconocimiento. Esta sería una operación masiva, conocida como Operación Shader, en la que se enviarían cientos de millones de libras en ayuda a Irak y Siria, mientras que se informó que 4.300 combatientes enemigos fueron eliminados en el proceso. En el video de hoy, vamos a desglosar los eventos clave de la Operación Shader, analizando cómo se desarrolló tanto en Irak como en Siria. Primero examinaremos los eventos que ocurrieron en Irak durante la operación antes de pasar a lo que sucedió en Siria y más allá. Este es un recorrido que nos llevará desde el verano de 2014 hasta tan reciente como el verano de 2024, mientras examinamos los hechos y cifras de lo que la Real Fuerza Aérea describió como la misión aérea más intensa que habían realizado en 25 años. Esta es la Operación Shader. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Después de que el Estado Islámico tomó el control del norte de Irak en 2014, el gobierno iraquí fracturado solicitó la ayuda de Estados Unidos, pidiendo ataques aéreos sobre el territorio que ahora estaba controlado por Estado Islámico de Irak y el Levante. En octubre de ese año, los estadounidenses apoyarían a los iraquíes con el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada, Operación Determinación Inherente. Su objetivo era destruir al Estado Islámico definitivamente. Los estadounidenses querían ver esto como un esfuerzo multinacional. Sin embargo, en la cumbre de la OTAN de 2014 que se celebró en Newport, Gales, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, animó a varios países aliados a formar una coalición militar, con el fin de poner a Estado Islámico de Irak y el Levante de rodillas. Específicamente, comenzó a presionar a los ministros del Reino Unido, Australia, Francia, Canadá, Dinamarca, Alemania, Turquía e Italia para que lo hicieran. Muchos de estos países intervendrían e incluso trabajarían juntos para suprimir la creciente amenaza del Estado Islámico a lo largo de la siguiente década. Pero principalmente, la Operación Shader fue obra del ejército británico, la Real Fuerza Aérea y la Marina Real. Mientras tanto, en Irak, el Estado Islámico había comenzado su genocidio contra el pueblo yazidí, un grupo indígena de habla kurda que practica el yazidismo, una forma de religión tradicional con orígenes en Irán. En un intento de obligar a toda la gente de los territorios controlados por Estado Islámico de Irak y el Levante a adoptar la religión islámica, los militantes comenzaron a secuestrar y traficar con mujeres y niñas yazidíes y mataron hasta 5.000 hombres. Cuando eran víctimas de trata, muchas de las víctimas eran obligadas a ir a campos de conversión de Estado Islámico de Irak y el Levante, donde se les forzaba a convertirse. Muchos de los yazidíes perseguidos huyeron a la región del Kurdistán en Irak, que aún no había caído bajo el control del Estado Islámico. El genocidio atrajo la atención internacional, y las Naciones Unidas pronto acusaron a Estado Islámico de Irak
y el Levante de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Entre quienes intentaron llegar al norte de Irak para lanzar ayuda humanitaria desde el aire, estuvo la Real Fuerza Aérea Británica, cuyo primer operativo se realizó el 9 de agosto de 2014 y dos aviones Lockheed C-130 Hércules realizaron el primer viaje y lograron lanzar con éxito ayuda en las montañas de Sinjar, donde se encontraban muchos yazidíes. Mientras seguían los lanzamientos aéreos, el Ministerio de Defensa del Reino Unido anunció que varios aviones de ataque Tornado GR-4 acompañarían los lanzamientos de ayuda para proporcionar reconocimiento de posibles posiciones del Estado Islámico de Irak y el Levante abajo, permitiendo así que la ayuda se entregue de manera más confiable. Junto a ellos, habría 4 helicópteros de transporte Chinook en caso de que fuera necesario realizar misiones de rescate de refugiados durante los próximos días. Hasta el 14 de agosto, la Real Fuerza Aérea continuaría proporcionando ayuda a los yazidíes desplazados en tierra, pero pronto cambiaron su enfoque a la vigilancia de los movimientos y actividades del Estado Islámico de Irak y el Levante. Estos nuevos planes no solo vieron a los Tornado desplegados para recopilar inteligencia, sino también a los Reaper, Sentinel, Shadow y Sentry. Estos aviones patrullarían los cielos del norte de Irak y Siria, monitoreando cualquier cambio en el comportamiento terrorista durante las próximas semanas y meses. No había planes activos para que los británicos entraran en combate con el Estado Islámico. Hasta este momento, los Tornado tenían órdenes de no participar en ataques aéreos, ya que el Parlamento no los había aprobado. Y el secretario de Defensa, Michael Fallon, había dicho que aunque Gran Bretaña daría la bienvenida a los ataques aéreos y operaciones terrestres, no se les había pedido que los iniciaran. Sin embargo, todo esto cambió cuando el primer ministro británico, David Cameron, convocó al Parlamento para debatir la autorización de ataques aéreos contra Estado Islámico de Irak y el Levante. El 26 de diciembre de 2014, Cameron informó que el gobierno iraquí había solicitado ataques aéreos británicos para ayudarles a combatir a la brutal organización terrorista que era el Estado Islámico. Y también expresó su preocupación de que el grupo representaría una amenaza para la seguridad del Reino Unido si el ejército permanecía inactivo. Después de 7 horas, el Parlamento votó a favor de los ataques aéreos. Avanzando, 524 votos apoyaron los ataques frente a solo 43 que no lo hicieron. Casi inmediatamente después de que el Parlamento aprobara los ataques aéreos en el norte de Irak, se establecieron planes para lanzar la ofensiva lo antes posible. 6 Tornado GR, 4 estacionados en la Real Fuerza Aérea, Akrotiri en Chipre, serían enviados a Irak para comenzar los ataques, 2 de los cuales lo hicieron el 13 de septiembre de 2014. La inteligencia había revelado la posición de varias armas pesadas de Estado Islámico de Irak y el Levante, las cuales los Tornado pudieron destruir exitosamente usando una bomba guiada por láser. Mientras que un camión armado cercano lanzó un misil Brimstone teledirigido para terminar el trabajo, 2 Tornado más junto con varios MQ-9 Reaper no tripulados se unieron a la operación Shader en octubre siguiente, y estos últimos lograron atacar con éxito una posición de Estado Islámico de Irak y el Levante con fuego de misiles. El 10 de ese mes, Miguel Fallon, el secretario de Defensa del Reino Unido, había señalado eso. Para finales de ese año, la Real Fuerza Aérea había realizado una enorme cantidad de misiones en el norte de Irak, solo superada en número por las llevadas a cabo por los Estados Unidos. Mientras tanto, en octubre de 2014 comenzaron misiones de entrenamiento en Erbil, Irak, para proporcionar a los peshmerga iraquíes el conocimiento sobre cómo usar ametralladoras pesadas británicas. Inicialmente, solo se enviaron 12 soldados británicos para entrenar a los iraquíes en el uso de estas armas, pero su número aumentó rápidamente. De 12 pasaron a 50, luego a 100 y eventualmente a 300. Para 2016, alrededor de 31.000 combatientes peshmerga fueron entrenados en el uso de estas armas pesadas contra Estado Islámico de Irak y el Levante, dando a las fuerzas locales una mayor oportunidad de defenderse contra la amenaza terrorista continua. Sin embargo, tras el inicio de los ataques aéreos,
surgieron preocupaciones en el público británico sobre una posible escalada de la misión. Este proceso ocurre cuando éxitos en la guerra llevan a operaciones más ambiciosas y difíciles. A medida que la misión se expande mucho más allá de su objetivo y alcance inicial, la escalada de la misión se ha experimentado en la guerra de Irak y en la guerra de Afganistán, y el público estaba ansioso por evitar que lo mismo volviera a suceder. El Parlamento sostuvo que las tropas terrestres no serían desplegadas para combatir a Estado Islámico de Irak y el Levante en el norte de Irak, y que solo se enfocarían en entrenar a los combatientes iraquíes. La única vez que el Parlamento rescindió esto fue en una misión de 2014 en la que se desplegó al 2º Batallón del Regimiento Real de Yorkshire a Erbil para asegurar una zona de aterrizaje de helicópteros para la extracción de refugiados. Los soldados estuvieron dentro y fuera en solo 24 horas, aunque se especula que las fuerzas especiales británicas participaron en ofensivas terrestres contra Estado Islámico de Irak y el Levante. Durante la Operación Shader, las fuerzas terrestres regulares se utilizaron en gran medida solo para fines de entrenamiento y apoyo. Poco después de que transcurriera un año de la Operación Shader, los Tornado y Reaper, que fueron enviados a tierras controladas por Estado Islámico de Irak y el Levante, habían realizado más de 1.300 misiones individuales. Esto incluyó alrededor de 300 ataques aéreos lanzando 311 misiles AGM-114, Hellfire, 117 misiles Brimstone y 540 bombas guiadas por láser. Paveway 4. Colectivamente, se cree que estos ataques aéreos para enero de 2016 habían matado a 330 combatientes del Estado Islámico. Combinado con los esfuerzos de Estados Unidos, se empezaba a hacer una mella en el flanco de una organización terrorista sumamente peligrosa. El siguiente ataque aéreo notable ocurrió en junio de 2016, cuando la Real Fuerza Aérea bombardeó un búnker de concreto ubicado hacia el oeste de Irak, utilizando misiles de crucero Storm Shadow. Este búnker estaba siendo utilizado como almacén de armas por el Estado Islámico, y al destruirlo, las fuerzas británicas podrán detener la distribución de armas pesadas entre los militantes terroristas cercanos. Los misiles Storm Shadow, que viajan a velocidades de más de 600 millas por hora cuando son lanzados, pueden penetrar profundamente en sus objetivos antes de detonar, gracias a su sistema de ojiva de 2 etapas. Y así es exactamente como se usaron contra este búnker de armas en cuestión. Esta fue la primera vez que el Reino Unido utilizó estas armas en sus esfuerzos para la Operación Shader. Los 4 misiles disparados dieron en el blanco directamente en el búnker y el ataque aéreo fue considerado un éxito. Mientras la Real Fuerza Aérea continuaba realizando ataques aéreos sobre territorio del Estado Islámico. Desde finales de 2016 hasta principios de 2017, se desplegaron muchos ingenieros para ayudar con la construcción de instalaciones de entrenamiento en la base aérea iraquí de Al-Assad. En ese periodo, alrededor de 600 efectivos británicos, ya sea de manera directa o indirecta, estaban contribuyendo a la capacitación de miles y miles de soldados iraquíes que pudieron llevar la lucha contra Estado Islámico de Irak y el Levante a nivel terrestre. En su mayoría, los programas de entrenamiento que se llevaron a cabo en varias bases iraquíes fueron un gran éxito, pero en enero de 2017 ocurrió un desastre. El cabo Scott Hetherington, quien estaba destinado en el campamento Taji en Irak, fue asesinado accidentalmente por su amigo cercano, el cabo Colin Tika. Según los informes, los dos, que eran mejores amigos, estaban jugando mientras limpiaban sus pistolas de servicio. Tika, quien no se había dado cuenta de que había dejado su arma lista para disparar con una bala en la recámara, disparó un solo tiro al pecho de Hetherington cuando, en broma, apretó el gatillo, matándolo. Tika posteriormente sería sentenciado a 3 años de prisión, admitiendo homicidio involuntario por negligencia grave. El programa de entrenamiento en sí sería suspendido temporalmente en enero de 2020, cuando comenzaron a aumentar las tensiones entre Irán y Estados Unidos,
como resultado del ataque aéreo en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado que se llevara a cabo el ataque y el comandante iraní Qasem Soleimani fue asesinado. Como resultado, surgieron preocupaciones de seguridad que impedían a las tropas británicas entrenar con confianza a más soldados iraquíes, por el riesgo de un nuevo conflicto cerca de sus bases. Además, la pandemia de COVID-19 provocó una reducción adicional del programa de entrenamiento, para no poner en riesgo a los soldados antes de que siquiera pudieran disparar sus armas. Además, en marzo de 2020, una milicia respaldada por Irán orquestó un ataque con cohetes contra el campamento Tashi, matando a 3 soldados, uno de los cuales era el cabo británico Brody Gillen. Los estadounidenses respondieron contra el grupo responsable con un ataque aéreo, y el programa de entrenamiento, aunque sigue en funcionamiento, no tendría tanto impulso como al inicio de la Operación Shader. Tras una serie de ofensivas exitosas contra Estado Islámico de Irak y el Levante en Siria, la Real Fuerza Aérea redujo la escala de sus misiones aéreas desde 2019 hasta abril de 2020. Durante 9 meses, Gran Bretaña puso en pausa sus ataques aéreos, reanudándolos con la introducción de Eurofighter Typhoon y Reapers en las tierras al norte de Bagdad. Estos ataques vieron a la Real Fuerza Aérea atacar edificios pertenecientes a Estado Islámico de Irak y el Levante en las zonas de Tuskerma y Kirkuk, en lo profundo de las montañas. Pathway 4. Se utilizaron nuevamente bombas guiadas por láser para atacar a los terroristas dentro de estos edificios, después de asegurarse de que no se pondría en riesgo a ningún civil. Al hacerlo, tras este regreso a bombardear al Estado Islámico desde el aire, la Real Fuerza Aérea continuó realizando hasta 40 ataques aéreos hasta julio de 2020. Los prolíficos ataques aéreos continuaron en 2021, cuando se usaron misiles Storm Shadow una vez más para atacar a militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante que se escondían en cuevas a lo largo de las montañas del norte de Irak. Se cree que los ataques aéreos entre 2019 y 2021 mataron al menos a 27 miembros del Estado Islámico de Irak y el Levante, hiriendo a otros 4. Después de 2021, los ataques aéreos disminuyeron una vez más. Solo ocurrieron 2 ataques en todo. 2022 y 2 ataques notables en 2023 lograron golpear objetivos importantes del Estado Islámico de Irak y el Levante mientras apoyaban a las fuerzas de seguridad iraquíes. Luego, en abril de 2024, los tifones británicos atacaron un lanzacohetes del Estado Islámico de Irak y el Levante, que había estado apuntando a miembros de las fuerzas de la coalición en las montañas del norte de Irak. Se cree que el Estado Islámico de Irak y el Levante perdió gran parte de su territorio en Irak para 2017, cuando el primer ministro iraquí Haider al-Abadi anunció que el Estado Islámico había sido completamente expulsado del país. Aún así, los funcionarios del Reino Unido seguían viendo al Estado Islámico de Irak y el Levante como una gran amenaza, y no dieron por concluido el frente de Irak de la Operación Shader hasta septiembre de 2024. El final de la operación en Irak vio al Reino Unido pasar a desempeñar un papel más de seguridad que uno abiertamente ofensivo, y desde entonces se han detenido otras misiones, incluyendo ataques aéreos. Aunque la operación Shader terminó, los aviones de la Real Fuerza Aérea aún patrullan las montañas del norte de Irak, y probablemente seguirán haciéndolo en el futuro previsible. La participación de Siria en la Operación Shader se remonta a 2013, antes del genocidio yazidí y antes de que Estado Islámico de Irak y el Levante pudiera capturar nuevas extensiones de territorio en Medio Oriente. El 21 de agosto de 2013, las fuerzas militares del presidente sirio Bashar al-Assad, actuando durante la guerra civil siria, lanzaron una serie de cohetes contra 2 zonas controladas por la oposición alrededor de la capital, Damasco. Estos cohetes contenían el agente nervioso extremadamente tóxico sarín, que puede causar la muerte rápidamente por asfixia, ya que la persona afectada lucha por controlar los músculos de la garganta. Aunque se desconoce el número exacto de víctimas mortales de este ataque químico,
Se cree que murieron entre 281 y 1.729 personas como resultado del mismo. Este sería el uso más mortífero de armas químicas desde la guerra entre Irán e Irak, que abarcó gran parte de la década de 1980. La atención internacional pronto se centró en Siria tras este ataque, y la Cámara de los Comunes, bajo el mando del primer ministro David Cameron, realizó una votación sobre si se debía o no tomar acción militar contra las fuerzas de al-Assad. Finalmente, se tomó la decisión de no avanzar con una ofensiva en Siria, una acción que fue vista como un error y una derrota para Cameron entre los medios británicos poco después del fallo. Sin embargo, el portavoz de Cameron insistió en que, aunque no se tomaría acción contra el gobierno sirio, aún podría considerarse tomar medidas contra las fuerzas terroristas en Siria. Para seguir adelante con esto, Cameron habría necesitado la aprobación de otra votación en la Cámara de los Comunes, a menos que estuviera actuando para prevenir un desastre humanitario en Siria. La situación llegó a un punto crítico cuando, más adelante, en 2013, terroristas de Estado Islámico de Irak y el Levante secuestraron a 2 trabajadores humanitarios británicos en Siria, David Haines y Alan Henning, en incidentes separados. Estos rehenes serían retenidos hasta 2014 y se hicieron amenazas contra la vida de Haines, instando al ejército de Estados Unidos a poner fin a sus intervenciones en Irak y Siria. Si es que alguna vez iba a sobrevivir, David Cameron respondió públicamente, declarando que el Reino Unido no cedería ante sus demandas y que Estado Islámico de Irak y el Levante sería eliminado como resultado de sus acciones. Estado Islámico de Irak y el Levante respondió publicando un video horrible en el que se ve a un terrorista vestido completamente de negro, con solo los ojos visibles, que procede a decapitar a Haines. Este terrorista sería nombrado por los medios como Yihadista John, quien más tarde sería identificado, después de una intensa búsqueda, como ciudadano británico. Mohamed Moassi, quien había vivido en Londres antes de unirse al Estado Islámico de Irak y el Levante, también ejecutaría más tarde a Alan Henning. En respuesta a los ataques aéreos que el Reino Unido había realizado en Irak como parte de la Operación Shader, las misiones iniciales de vigilancia comenzaron en 2014. La Real Fuerza Aérea había enviado drones Reaper desde Chipre para recopilar información sobre las posiciones de los militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante. Luego, en noviembre de 2014, una misión liderada por Estados Unidos para eliminar a Moassi, apoyada por la Real Fuerza Aérea, resultó en la muerte de este infame terrorista. Había sido abatido en un ataque cuando salía de un edificio para entrar a su vehículo, y el propio Estado Islámico pronto confirmó su muerte. Eso pudo haber sido el final de la historia para Siria. Pero otro ataque terrorista en junio de 2015 llevó al gobierno a tomar medidas una vez más. Esta vez, el hombre armado de Estado Islámico de Irak y el Levante Saifuddin Rezghi atacó un hotel resort en Port El Kantawi, Túnez, matando a 38 personas. Se confirmó que 30 de sus víctimas eran turistas británicos. Y pronto, David Cameron comenzó a pedir que Gran Bretaña realizara ataques aéreos sobre territorio sirio controlado por Estado Islámico de Irak y el Levante adquirido en sus reclamaciones territoriales de 2014. Aunque los aviones de la Real Fuerza Aérea operaban en el espacio aéreo sirio, principalmente realizaban misiones de vigilancia o apoyaban a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto cambió en septiembre de 2015, cuando un drone Reaper de la Real Fuerza Aérea mató a 2 militantes británicos del Estado Islámico, Rahul Amin y Rashid Khan, ambos en Siria. Cameron explicó públicamente cómo esto fue un acto de defensa propia. Se informó que los terroristas en cuestión habían estado planeando ataques contra el Reino Unido antes de ser eliminados. El argumento para que Gran Bretaña orquestara ataques aéreos en Siria se intensificó nuevamente en noviembre de 2015, cuando una serie de ataques terroristas coordinados tuvieron lugar en París, Francia. Esto llevó a Cameron a presentar un caso ante el Parlamento para que el Reino Unido se involucrara en atacar territorios controlados por Estado Islámico de Irak y el Levante, y después de un debate de 10 horas en diciembre, la Cámara de los Comunes votó a su favor, apenas unas horas después de que se aprobara la propuesta de Cameron
para los ataques aéreos. 4. Tornado GR-4 partieron de su base de la Real Fuerza Aérea en Chipre para lanzar los primeros ataques contra posiciones de Estado Islámico de Irak y el Levante en Siria. Se les unió un Drone Reaper y un avión cisterna de reabastecimiento aéreo, y se dirigieron al campo petrolero de Omar en las regiones orientales del país. Este campo petrolero había sido tomado por el Estado Islámico tras sus avances territoriales en 2014 y la zona seguía siendo una gran fuente de ingresos para los terroristas. Destruirlo pondría un obstáculo en sus planes de expansión. La misión fue reportada como un éxito y se usaron bombas guiadas por láser Paveway 4 para destruir 6 objetivos clave de Estado Islámico de Irak y el Levante dentro de los campos petroleros. Durante los siguientes 2 años, se llevarían a cabo alrededor de 85 ataques aéreos individuales contra militantes de Estado Islámico de Irak y el Levante en territorio sirio. Solo Estados Unidos pudo realizar más. En mayo de 2015, fuerzas especiales del Reino Unido y de Estados Unidos que habían estado operando en Al-Amir, Siria, como parte de la Operación Shader, localizaron a un destacado líder del Estado Islámico, Abu Sayyaf. Tenían la intención de capturarlo, pero el altercado que siguió resultó en su muerte. En cambio, los soldados lograron capturar a su esposa, Sayyaf, y liberar a una joven yazidí que se cree que había sido esclava de Sayyaf. Más tarde ese año, las fuerzas especiales también matarían a 6 militantes del Servicio de Inteligencia del Sudán en una operación de rescate. Las misiones terrestres fueron más prolíficas en Siria que en el frente de la Operación Shader en Irak. En 2016, se informó que las fuerzas especiales en realidad estaban luchando en la línea del frente, apoyando al nuevo ejército sirio mientras defendían contra ataques liderados por Estado Islámico de Irak y el Levante. También se informó que ayudaron a reconstruir una base militar en una aldea capturada al Estado Islámico de Irak y el Levante, con las fuerzas sirias proporcionándoles armas y entrenamiento. Un número relativamente pequeño de fuerzas especiales del Reino Unido se quedó en la base para ayudar a realizar tareas de vigilancia y la defensa general de la zona. Mientras tanto, como ocurrió con la Operación Shader en Irak, se enviaron instructores militares británicos a países aliados cercanos, como Turquía, para brindar apoyo al programa de entrenamiento de Estados Unidos para miembros del ejército sirio. Alrededor de 75 efectivos británicos fueron asignados al programa de entrenamiento, el cual proporcionó a los sirios conocimientos sobre armas ligeras, entrenamiento médico y tácticas de primera línea. Para defender mejor su país de la amenaza del Estado Islámico de Irak y el Levante, el periodo de entrenamiento duró más de 3 años, durante los cuales varios soldados británicos apoyaron la formación de un nuevo batallón en las regiones del sur de Siria. Los soldados entrenados aquí eran combatientes tribales locales de las colinas y montañas, quienes no estarían enfocados en atacar al Estado Islámico de Irak y el Levante, sino que se concentrarían en las fuerzas militares del presidente Bashar al-Assad. Mientras continuaban el entrenamiento, los ataques aéreos y las misiones de fuerzas especiales, el ejército británico pudo suministrar a los combatientes anti-Estado Islámico de Irak y el Levante en Siria alrededor de 500.000 rondas de munición. También se confirmó en 2015 que tropas de fuerzas especiales estaban operando en Libia tras el surgimiento del Estado Islámico en ese país. Unos 20 soldados británicos fueron enviados a proteger la frontera de Túnez con Libia. David Cameron había confirmado que el Reino Unido estaría listo para intervenir en Libia en cualquier momento, aún más si hubiera una amenaza para la vida de los británicos en la región. Sin embargo, lo que necesitaba esperar era la implementación de un gobierno de unidad estable en Libia antes de intervenir. No obstante, las aeronaves de la Real Fuerza Aérea comenzaron a operar en el espacio aéreo libio desde 2015, lo cual se informó que era únicamente con fines de reconocimiento, mientras que no hubo reportes de combates directos entre el ejército británico y el Estado Islámico. Ese año hubo un incidente en el que un Boeing reconocimiento 135 localizó y bloqueó una señal de comunicación operada por Estado Islámico de Irak y el Levante. La señal había sido emitida desde un bastión del Estado Islámico en la ciudad de Sirte, y nada pasó de ahí. Mientras tanto,
La operación Shader empezaba a volverse arriesgada en Siria hacia finales de la década de 2010. En 2018, el sargento de Fuerzas Especiales Matt Tonro perdería la vida después de que una explosión accidental fuera detonada por fuerzas aliadas estadounidenses en Manbij. También murió en esta explosión el sargento maestro de comando de Estados Unidos Jonathan J. Dunbar. El dúo formaba parte de una operación conjunta en el norte de Siria para atacar a militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante en el momento del desastre. Tonro fue el único soldado británico que murió en servicio activo durante las operaciones contra el Estado Islámico. Además, en 2019, 2 soldados de las Fuerzas Especiales británicas resultaron heridos en un ataque liderado por Estado Islámico de Irak y el Levante mientras brindaban apoyo a las fuerzas democráticas sirias. Querida campaña de Esor, el Estado Islámico perdió gran parte de su territorio en Siria después de la batalla de Baghuz Furqani, un evento que haría que Estado Islámico de Irak y el Levante quedara reducido a pequeños grupos de militantes en las colinas. Principalmente, esta batalla fue liderada por las fuerzas democráticas sirias y contó con el apoyo de miembros de los ejércitos de Estados Unidos y Reino Unido. Aunque la batalla estuvo bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada de Estados Unidos, en la Operación Determinación Inherente, sí preparó el escenario para lo que vendría para el ejército británico en Siria. La batalla fue reportada desde la perspectiva de que Estado Islámico de Irak y el Levante había sido casi completamente derrotado por las fuerzas aliadas, y que la Operación Shader ahora centraría su enfoque en erradicar esos últimos focos de militantes de Estado Islámico de Irak y el Levante escondidos en Siria. En junio de 2021, la Marina Real lanzaría su primera contribución importante a la Operación Shader, al desplegar el grupo de ataque de portaaviones del Reino Unido 21 al Mediterráneo para dar a las aeronaves de la Real Fuerza Aérea un mejor acceso a los territorios de Estado Islámico de Irak y el Levante en Siria. Este grupo de ataque estaba centrado en el portaaviones 60 aeronaves, que era capaz de transportar hasta 60 aeronaves. El portaaviones albergaba tanto a los cazas furtivos F-35B Lightning II de la Real Fuerza Aérea como a los del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, los cuales podían realizar ataques aéreos en los territorios costeros de Estado Islámico de Irak y el Levante en Siria. Mientras el Her Majesty's Ship Reina Isabel estaba estacionado en alta mar, las operaciones realizadas de esta manera fueron, según todos los informes, un gran éxito, y varios objetivos fueron eliminados. Para julio de 2021, el grupo de ataque había sido disuelto, pero los ataques aéreos fueron confirmados por el Instituto Naval de los Estados Unidos. En otros lugares, los ataques aéreos de la Real Fuerza Aérea en Siria continuaron hasta el final de la Operación Shader en 2024. En 2021, un dron enemigo fue derribado fuera de la base militar de Al-Tanf en el sur, lo cual fue orquestado por un tifón, lanzando un misil aire-aire de corto alcance ASRAAM. En 2022, el primer y único ataque se dio cuando la Real Fuerza Aérea atacó un objetivo en Al-Bab, justo al sur de la frontera de Siria con Turquía. Un miembro destacado de Estado Islámico de Irak y el Levante fue eliminado en el ataque, quien había estado creando y transportando armas químicas y biológicas. Finalmente, en 2024, un miembro de Estado Islámico de Irak y el Levante fue eliminado en un ataque con dron mientras viajaba por una zona no revelada del desierto sirio. Desde el principio, empezaron a surgir opiniones divididas sobre la iniciativa del Reino Unido de la Operación Shader. Quienes se oponían a la intervención del país en Irak y Siria normalmente lo hacían con mucha pasión, incluso antes de que se llevara a cabo la votación. La diputada del Partido Laborista, Rushanara Ali, una musulmana practicante, le escribió al entonces líder del Partido Laborista, Ed Miliband, y dijo, cito, «Agradezco la sinceridad de los miembros del Parlamento de todos los partidos que hoy apoyan la acción militar contra el Estado Islámico de Irak y el Levante. Sé que los musulmanes británicos están unidos en la total condena de los asesinatos que ha cometido el Estado Islámico de Irak y el Levante. Sin embargo, existe una creencia genuina, tanto en las comunidades musulmanas como no musulmanas, de que la acción militar solo generará más derramamiento de sangre
y más dolor para el pueblo de Irak. El público británico también tenía opiniones muy opuestas sobre los ataques aéreos. Muchos de los residentes de izquierda del país llamaron a los diputados para que votaran en contra de los ataques aéreos, lo que llevó a la decepción y preocupación cuando David Cameron anunció que efectivamente seguirían adelante. La Operación Shader fue recibida por algunos grupos como la coalición Detengan la Guerra, con marchas de protesta en Londres en 2014 y 2015 en oposición a la posible decisión del gobierno. Un político en 2021 se convertiría en una víctima indirecta de la Operación Shader después de votar a favor de los ataques aéreos. En Siria, David Amess del Partido Conservador fue asesinado por el extremista islamista Ali Shabi Ali, un ciudadano británico de ascendencia somalí. Ali fue arrestado tras apuñalar varias veces en el pecho a Amess y posteriormente fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de este asesinato, muchos políticos que votaron o planeaban votar a favor de los ataques aéreos informaron que habían recibido amenazas de muerte. A nivel internacional, Gran Bretaña sería elogiada por su labor en la Operación Shader. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió al Reino Unido como uno de los socios más valiosos de Estados Unidos en la coalición anti-ISIS. En otros lugares, funcionarios rusos comenzaron a mostrar su apoyo a la operación, y el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, pidió esfuerzos más universales contra el Estado Islámico en el futuro. Mientras se llevaba a cabo la Operación Shader, los ataques terroristas de Estado Islámico de Irak y el Levante continuaron periódicamente. Según se informa, esto fue en represalia por la acción militar británica en Irak y Siria. En mayo de 2017, el terrorista afiliado a Estado Islámico de Irak y el Levante Salman Abedi detonó una bomba de clavos en el Manchester Arena al final de un concierto de Ariana Grande. 22 personas murieron en la explosión, mientras que otras 1.017 resultaron heridas. Mientras que Salman Abedi terminó con su vida en el atentado, se descubrió que su hermano Hashem Abedi fue quien consiguió el material para que los terroristas fabricaran esta bomba. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 55 años, siendo esta la sentencia más larga jamás impuesta por un tribunal británico. A principios de ese año, un ataque separado llevado a cabo por el terrorista Khalid Massoud vio al perpetrador conducir su auto contra una calle concurrida de peatones en el lado sur del puente de Westminster en Londres. 4 de las 50 personas que hirió murieron. Luego procedió a apuñalar a un oficial de policía desarmado y fue abatido por un oficial armado. En respuesta, Estado Islámico de Irak y el Levante se atribuyó la responsabilidad del ataque y se creía que Massoud estaba llevando a cabo la yihad en venganza por la intervención británica en Medio Oriente. Tras el final de la Operación Shader en 2024, continúa habiendo presencia militar británica tanto en Irak como en Siria. La coalición anti-Estado Islámico de Irak y el Levante terminó oficialmente sus misiones de combate en septiembre de 2025, pero aún se sigue proporcionando apoyo militar. Aunque la Operación Shader contribuyó a la derrota territorial de Estado Islámico de Irak y el Levante en Irak, Siria y Libia, la amenaza no fue completamente aniquilada. Y por lo tanto, ahora se ha adoptado una posición más defensiva para evitar que el Estado Islámico vuelva a ganar poder. El destino de sus miembros sobrevivientes, al menos por ahora, está por verse. Gracias por ver el video de hoy. Si te pareció informativo, por favor deja un like o un comentario aquí abajo. Todo nuestro contenido, desde la investigación y la redacción del guión hasta la edición y la narración, es completamente realizado por humanos, sin el uso de inteligencia artificial. Si quieres apoyar nuestro canal, considera suscribirte y usa el icono de la campana para recibir notificaciones cuando se publique el próximo video de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.